Buscas silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tu gracia, Señor, nos sostenga, nos inspire y nos acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy nos vamos a detener en el Salmo número 8, que está titulado Gloria del Creador, dignidad humana. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo, con los labios de un pequeño lactante. Levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para que te preocupes de él. Lo hiciste apenas inferior a un Dios, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, manada de ovejas y toros, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar, que tranzan sendas por los mares. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Vamos a tomarnos unos minuticos para volver a leer el Salmo, intentar descubrir su estructura, los personajes, el modo de pensar y dejar que esta palabra también llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y una palabra cautive y nos salve la existencia. Hagamos una introducción al género y al contexto. Entonces es un himno de alabanza cósmica. El Salmo 8 es un himno de alabanza al Dios creador, cantado entre la antífona inicial y final que se repite casi textualmente. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Esta repetición no es un mero recurso estético, encierra y enmarca todo el poema, de modo que cuando se vuelve a pronunciar al final, resuena ya cargado todo el sentido que ha precedido. No es lo mismo decir esa frase al comienzo como pura admiración que repetirla al final como conclusión de un recorrido que ha pasado por el cielo, la pregunta sobre el hombre y la dignidad recibida. El encabezado, el versículo 1. Recuerden que el versículo 1 yo no lo pongo porque siempre ha sido un añadido. Pero si ustedes lo miran en otra traducción, la edición del Padre Shekel no la trae, pero otras ediciones sí la traen, propone como encabezado sobre la melodía de Gat. El título indica que el salmo se canta a la oda de Gat. En hebreo es una expresión que también aparecerá en otros salmos, en el Salmo 57, 58, 59 y 75. Su significado exacto no lo conocemos, pero puede referirse a un instrumento musical, a una melodía conocida en la ciudad filistea de Gat, o incluso a un canto de vendimia, es decir, de recolección de uvas. Lo cierto es que el Salmo fue compuesto como una pieza lírica, pensada para el uso litúrgico, probablemente bajo un cielo nocturno estrellado.
Es un himno con una estructura de antífona, es decir, como lo que hacemos en la liturgia de las horas, que iniciamos con una antífona, recitamos el salmo y concluimos con una antífona. Mientras el cuerpo del poema está escrito en singular, es decir, la voz de un orante individual, la aclamación inicial y final se pronuncia en plural: Señor, dueño nuestro. En cambio, miren que el versículo 3 cambia a un singular y en el versículo 10 vuelve a abrirse a un plural. Esto sugiere un reparto de papeles litúrgicos, una voz solista que desarrolla la contemplación y una asamblea que aclama al principio y al fin. Es uno de los salmos más breves del Salterio, pero también uno de los más densos teológicamente, pues en pocos versos recorre toda la creación, desde las estrellas hasta los peces del mar, pasando por el misterio del propio ser humano. Les propongo esta estructura. El salmo se desarrolla en dos grandes escenas marcadas por la misma aclamación inicial y final. Entonces, ¿cuáles son las escenas? Hay una escena cósmica y hay una escena humana. En la escena cósmica, el cielo, obra de tus dedos. ¿Y qué pasa en la parte humana? El hombre que es coronado de gloria. La escena cósmica, luna y estrellas fijadas en su sitio. Y en la parte humana, dominio entregado sobre la creación. En la escena cósmica, inmensidad que sobrecoge. Y en la escena humana, pequeñez que recibe dignidad. En la escena cósmica, Dios actúa, crea, fija y ordena. Y en la escena humana, el hombre recibe gloria, mando y señorío. Entonces, la estructura que les propongo es en una estructura más en un ámbito teatral. Por eso les propongo una estructura de escena, más que de una estructura concéntrica como la que ya les había ofrecido en los otros, que la determinábamos a través de versos. Del verso 2 al 3, tal escena. Cambio, esta es más una estructura de escenario, un papel que entra, un papel que sale. Detengámonos brevemente. Podríamos decir que la primera escena es el poder divino y la dignidad humana, que está en el versículo 2 al 5. Comienza con la fortaleza que Dios ha establecido frente a sus adversarios, pasa por la contemplación del cielo nocturno y culmina en la gran pregunta del Salmo: ¿qué es el hombre? La segunda escena, el poder humano y el señorío divino, versos del 6 al 9, describe la respuesta a esta pregunta. El hombre, coronado de gloria, recibe de Dios el dominio sobre toda la creación, sobre ganado, fieras, aves y peces. Pero como les digo, es una escena que todo el tiempo se reclama lo humano con lo divino, o más bien con lo cósmico. Hagamos un breve comentario a los versos. Versos 2 al 3. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Quiero adorar tu majestad sobre el cielo, con los labios de un pequeño lactante. Levantaste una fortaleza frente a tus adversarios para reprimir al enemigo vengativo. El salmo comienza con un título reducido: Dueño nuestro, con un horizonte ilimitado en toda la tierra. Ese paso de lo particular a lo universal se realiza sorprendentemente a través del hombre, no del pueblo de Israel exclusivamente, sino de toda persona. Y eso es algo impresionante, porque Israel tiene una cosmovisión,
de que solo el pueblo de Israel es el escogido y que solo el pueblo de Israel es salvado. En cambio, el contraste de este salmo es que se abre a la universalidad. Llama la atención que el salmo no comienza diciendo qué admirable es tu poder o qué admirables son tus obras. Dice qué admirable es tu nombre. En la mentalidad bíblica, el nombre no es simplemente una palabra para identificar a alguien. El nombre expresa a la persona misma en cuanto que se manifiesta y entra en relación con los demás. Admirar el nombre de Dios es admirar al mismo Dios tal como se da a conocer. Por eso el Salmo no pretende que el lector se quede contemplando el universo, el cielo, la luna, las estrellas o incluso la dignidad del hombre. Todo eso tiene que ser un camino hacia alguien, hacia el Creador. El universo no es el centro del poema, tampoco lo es el hombre. Ambos son un inmenso espejo que refleja la gloria del nombre de Dios. El centro del poema es Dios. La creación y el hombre solo son caminos para llegar a Dios. La repetición de la misma aclamación al principio y al final adquiere así un sentido nuevo. Al comenzar, el orante exclama lleno de admiración. Al terminar, vuelve a pronunciar las mismas palabras, pero ya no porque ha visto solamente el cielo, sino porque ha descubierto el lugar que Dios ha querido dar al ser humano dentro de la creación. El nombre de Dios resulta aún más admirable después de comprender cómo mira a sus criaturas. El verdadero protagonista del Salmo 8 nunca deja de ser Dios. El hombre aparece en el centro del poema, pero solo para conducir nuevamente la mirada hacia el nombre del Señor. El versículo 3 contiene una de las imágenes más entrañables del Salterio. Dios levanta una fortaleza, o según otra lectura posible, recibe alabanza, precisamente con los labios de un pequeño lactante, es decir, un niño recién nacido. Los niños en Israel mamaban hasta los 2 o 3 años, edad en la que ya comenzaban a balbucir sus primeras palabras. Ese balbuceo infantil, lleno de asombro y sin ninguna pretensión, es presentado como la alabanza más adecuada a Dios, capaz de reprimir al enemigo vengativo, es decir, de desarmar con la inocencia lo que la soberbia adulta no logra vencer con la fuerza. Miren eso tan fuerte. ¿Qué desarma a aquel que le quiere hacer la guerra? Un niño que está en el seno de su madre, un niño balbuceante. Eso que desbarata al hombre que se cree grande, adulto y soberbio. Lo que el hombre intenta hacer por medio de su soberbia, Dios lo hace por medio de un pequeño lactante. Eso es la contraposición más grande. Mientras una fortaleza, es decir, una muralla, quieren levantar los adultos, Dios vence una muralla con un niño. Eso es lo que está diciendo. Eso es una imagen preciosísima del salmista. Entonces, Dios desarma la soberbia del adulto con la inocencia de un niño. Eso sería una buena pregunta para hacernos. ¿Nos movemos en el lado de la inocencia o en el lado de la soberbia? Versículo 4. Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que en él fijaste. A diferencia de otros salmos que hablan de la creación como obra de tus manos, como el Salmo 102 y el Salmo 143, aquí el poeta usa una obra aún más delicada,
obra de tus dedos. O sea, Dios no lo hizo con toda la mano, sino que solo casi que utilizó las yemas de los dedos para hacer la creación. Es decir, es una imagen más tierna, es una imagen más cercana, es una imagen que muestra de algún modo un artesano que trabaja con precisión y cariño hasta los detalles más pequeños, como quien modela joyas o una vajilla final. La creación en este salmo no es un acto de poder distante, es una tarea íntima, casi que doméstica. Dios es como un artesano que trabaja cada detalle con la delicadeza de sus dedos, con la delicadeza de sus yemas. Versículo 5. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que te ocupes de él? Esta es la pregunta central del Salmo, situada estratégicamente en su mitad y constituye su principal fuerza de atracción. No es una pregunta retórica vacía, ni una fórmula de humildad convencional. Es una auténtica interrogación metafísica que no se contenta con respuestas fáciles. El ser humano es el único animal que se sabe y no se sabe, que se pregunta lo que es y nunca termina de responderlo todo. Lo asombroso es que esta pregunta surge precisamente de la contemplación de la inmensidad. Cuanto más grande se percibe el cielo estrellado, más pequeño se siente el hombre. Y sin embargo, paradójicamente, más se descubre ese ser pequeño como objeto del recuerdo y del cuidado personal de Dios. Te acuerdas de Él, te ocupas de Él. Dos verbos que indican relación personal, no un mero interés funcional. Las estrellas y los animales son obra de Dios. Del hombre, en cambio, Dios se acuerda y se ocupa, como de alguien con quien se tiene una relación, no como una obra que se ha fabricado. En nuestro lenguaje, acordarse de alguien suele significar simplemente traerlo a la memoria. En la Biblia, sin embargo, el verbo recordar tiene un sentido más profundo. Cuando Dios se acuerda es porque Dios actúa. Les propongo ejemplos. Dios se acuerda de Noé y hace retroceder las aguas del diluvio. Génesis 8:1. Dios se acuerda de Raquel y le concede un hijo. Génesis 30:22. Dios se acuerda de su alianza y libera a Israel de Egipto. Éxodo 2:24. Por eso cuando el salmista pregunta ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? No está diciendo únicamente porque piensas en nosotros. Está confesando algo muchísimo más grande. Dios interviene continuamente en favor del hombre. El recuerdo de Dios nunca es una memoria pasiva, es una presencia que sostiene, acompaña y salva. El asombro del Salmo consiste precisamente en descubrir que el Creador del universo dedica una atención personal a cada ser humano. Versos 6 y 7. Lo hiciste apenas inferior a un Dios, lo coronaste de gloria y esplendor, le diste poder sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. La respuesta a la gran pregunta llega en una forma ceremonial de investidura. 4 verbos que describen una auténtica coronación. Se asigna un puesto al hombre en el orden de los seres. Se le corona de gloria y esplendor y se le concede el mando y se ponen las demás criaturas bajo sus pies. La expresión hebrea traducida como apenas inferior a un Dios
ha generado gran debate. Algunas versiones antiguas traducen por ángeles, otras traducen por Dios. Sea como sea, la idea central es clara y coincide con Génesis 1:27. El hombre ha sido creado a imagen de Dios, con una dignidad casi divina, recibida, no merecida ni conquistada. Versos 8 y 9. Aves del aire, peces del mar, que trazan sendas por los mares. Señor, dueño nuestro, qué admirable, manada de ovejas y toros, también las bestias salvajes, aves del aire, peces del mar, que trazan sendas por los mares. El dominio que recibe el hombre se extiende a 3 ámbitos del mundo animal: el ganado doméstico, ovejas y toros, las bestias salvajes y los habitantes del aire y del mar. Esta enumeración no busca solamente describir una jerarquía zoológica. Lo que busca es decir que el hombre aparece como quien ejerce en nombre de Dios el cuidado del mundo creado. Su tarea es cuidar y ordenar lo que Dios le ha confiado. La responsabilidad del hombre no es explotarlo arbitrariamente, sino más bien cuidarlo. Vamos a detenernos en las claves poéticas del Salmo. Primero, los saltos poéticos de grandeza y de pequeñez. El padre Shekel propone algo y dice: el Salmo se construye sobre una serie de saltos poéticos deliberados y sorprendentes, de los cielos inmensos a los niños de pecho, del mundo sideral al hombre minúsculo, del ser pequeño del mundo al mundo indomable de las fieras, de la criatura sometida a Dios al que todo se le somete a él. Estos contrastes no son casuales. Construyen la paradoja central del poema, que es también la paradoja de la dignidad humana. Segunda clave interpretativa poética: inclusión y un triple MH. El Salmo está marcado por la misma exclamación al inicio y al final, una figura literaria que se llama inclusión, pero en el centro aparece la misma partícula hebrea, MH o MAH. ¿Qué significa MAH? ¿Qué? Eso significa ¿qué? Que tiene un uso distinto. En los extremos expresa admiración pura. En el centro introduce una interrogación mezclada de asombro. Este triple uso de la misma palabra con matices diferentes da al poema una unidad musical y conceptual muy fina. Si ustedes ven, 3 veces se repite la palabra que, versículo 2, 5 y 10. Eso en literatura se llama inclusión. Tercera clave poética: 4 cualidades regias. La palabra gloria y esplendor, que en hebreo se dice kabot y adar, que coronan al hombre, son las mismas que el salterio aplica habitualmente a Dios. ¿Qué tiene Dios en sí mismo? Dios tiene gloria y esplendor. Y si no, lo pueden buscar en el Salmo 29:1, 96:8 y 104:1. Pero esa gloria y ese esplendor también aparece aplicado a otras personas, a los reyes. Salmo 21:6 y 45:4. Atribuir estas cualidades regias y divinas al ser humano común, es decir, uno que no ostenta la monarquía, es una afirmación teológica enorme. Cualquier hombre, no solo los poderosos, participan de una dignidad real.
Es de algún modo una imagen para decir que todos somos iguales, porque todos tenemos la misma corona de gloria y de esplendor. Eso es lo que está diciendo el salmista con esa expresión. Cuarta imagen, un cruce inesperado, niños frente a rebeldes. Una de las observaciones más finas sobre este salmo es el cruce de oposiciones que realiza el poeta. En teoría, cabría esperar que se opusiesen a los rebeldes personas sumisas y a los niños adultos. Pero el salmista cruza correspondencia, opone a los rebeldes vengativos a niños lactantes. El efecto es sorprendente. La verdadera fortaleza frente al mal no es la fuerza adulta, sino la inocencia infantil capaz de asombro y de alabanza. Hagamos relaciones bíblicas de este salmo. El Salmo 8 y el capítulo 1 del Génesis. Este salmo está profundamente emparentado con el primer relato de la creación. Hay dos relatos de la creación, solo aclaro eso, pero no lo profundizo. Comparten vocabulario clave, como cielo, tierra, mar, estrellas, dominar. Y tienen el mismo tema central, la creación del mundo y el lugar privilegiado del ser humano dentro de ella. Pero el tono es radicalmente distinto. En Génesis 1 se usa un estilo solemne y litúrgico. El Salmo 8 es lírico, íntimo y exclamativo. Génesis narra, el Salmo 8 contempla y canta. Alguien que busque Mateo 21:16 y otra persona que busque Hebreos 2:5-9. Mateo 21:16. Jesús cita directamente el versículo 3 de este salmo en un momento muy significativo, cuando los niños lo aclaman en el templo y los sacerdotes y escribas se indignan. Jesús responde citando el Salmo 8 para justificar esta alabanza espontánea. ¿Quién tiene Mateo 21:16? Y le dijeron: oye lo que están diciendo. Jesús le contestó: sí, ¿acaso nunca han oído aquel pasaje? Sacaré una alabanza de la boca de criaturas y niños de pecho. Está citando el verso 3 de este salmo. Hay aquí un desplazamiento de sentido muy significativo. Lo que el salmo dice de Dios, Jesús lo aplica a sí mismo como hijo de David. Y en lugar de los adversarios y de los rebeldes del salmo original, pasa a ser ocupado por las autoridades religiosas que se oponen a Jesús. Hebreos 2:5-9 habla del cumplimiento decisivo. El comentario más importante del Nuevo Testamento sobre el Salmo 8 se encuentra en la carta a los Hebreos. El autor cita explícitamente este salmo y pone de relieve una tensión que cualquiera puede comprobar. El salmo proclama que todo ha sido sometido al ser humano, pero la experiencia cotidiana parece desmentirlo, porque nosotros seguimos siendo vulnerables a la enfermedad, al pecado y a la muerte. Todavía no vemos el universo entero sometido al hombre. ¿Quién tiene Hebreos? Dios no ha puesto bajo la autoridad de los ángeles ese mundo futuro del cual estamos hablando. Al contrario, en un lugar de la Escritura alguien declara: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honor. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Así que, al sujetarlo todo bajo de sus pies, Dios no dejó nada sin sujetarlo a él. Sin embargo, todavía no vemos que todo le esté sujeto, pero vemos que Jesús,
a quien Dios hizo algo menor que los ángeles por un poco de tiempo, está coronado de gloria y honor a causa de la muerte que sufrió. Dios en su amor quiso que experimentara la muerte para bien de todos. Palabra de Dios. La respuesta de Hebreos no consiste en negar esa contradicción, sino en dirigir la mirada hacia Jesucristo. Lo que el Salmo 8 afirma como vocación de toda la humanidad se realiza plenamente en Jesucristo. Jesús es el verdadero hombre, la imagen perfecta del Padre, aquel en quien la dignidad humana alcanza toda su plenitud. Sin embargo, el camino por el que Cristo recibe la corona de gloria resulta sorprendente. No la alcanza mediante el dominio o el poder, sino a través de la humildad, la obediencia y la entrega de su propia vida. Precisamente porque aceptó hacerse un poco inferior, abrazó la cruz. El Padre lo exaltó y puso todas las cosas bajo sus pies. Así el Salmo 8 no solo habla del origen del hombre, sino también de su destino. Desde una lectura cristiana comprendemos que la humanidad fue creada según el modelo de Cristo. Él no solo restaura la dignidad herida por el pecado, sino que revela qué significa ser hombre verdaderamente. Contemplando a Cristo glorificado, descubrimos al mismo tiempo quién es Dios y quién está llamado a ser el hombre. Una antigua intuición de los padres de la Iglesia ayuda a comprender esta verdad. Antes de tocar el mármol, el escultor contempla largamente la figura que desea revelar. Después toma el bloque de piedra y con cada golpe del cincel va retirando aquello que oculta la imagen concebida desde el principio. De modo semejante, pero hablando humanamente, Dios creó al hombre según el modelo eterno de su Hijo, imagen del Dios invisible, como dice Colosenses 1:15. Cristo no es únicamente quien aparece al final de la historia para reparar una obra dañada. Jesús es el modelo según el cual el hombre fue pensado desde el principio. La creación no fue un acto improvisado, sino el despliegue en el tiempo de un designio eterno, cuyo centro y cuya meta es Cristo. Desde el principio Dios quiso que el ser humano llegara a participar de la vida y de la gloria de su Hijo, Jesucristo. Esta idea recorre buena parte de la tradición patrística. Por ejemplo, San Ireneo de León afirma que el Hijo y el Espíritu Santo son las dos manos del Padre con la que Dios modela al ser humano. El hombre no es una criatura improvisada, sino una obra realizada teniendo delante el rostro del Hijo eterno, Jesucristo. San Atanasio añade que el Verbo, imagen perfecta del Padre, ilumina desde el principio a toda criatura racional y que al encarnarse viene a restaurar en nosotros esa imagen desfigurada por el pecado. San Máximo el Confesor llevará esta intuición aún más lejos al afirmar que Cristo constituye el fin hacia el que toda la creación está orientada desde el comienzo. El misterio de la encarnación no es un simple remedio para el pecado, sino la manifestación del designio eterno de Dios. Desde esta perspectiva, la historia de la salvación puede contemplarse como la obra paciente de un escultor. El pecado no destruyó el proyecto del Creador, pero sí cubrió de grietas y de asperezas la imagen que Él había impreso en nosotros. Por eso Cristo no viene simplemente a devolvernos la inocencia perdida, viene a terminar la obra con la paciencia del artista y la fuerza del Espíritu. Él va retirando cuanto desfigura nuestra humanidad, para que aparezca en nosotros el rostro para el que fuimos creados. La corona de gloria y esplendor anunciada por el Salmo 8
alcanza entonces su pleno sentido. No consiste solamente en el dominio de la creación, sino en llegar a reflejar la belleza misma de Cristo, imagen perfecta del Padre y plenitud de todo lo humano. A mí esto me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque lo que este texto bíblico está afirmando es que la gloria y la corona no se obtiene por ser más grande, sino por abajarse un poco. San Pablo lo explica en uno de sus himnos cristológicos. Dice: Cristo, siendo de condición divina, se anonadó o se rebajó, o eso en griego se dice kenosis, se abajó, se simplificó. Uno, ¿cómo recibe la corona de gloria? Porque se simplifica. En cuanto que uno se simplifica, recibe la corona de gracia, la corona de gloria. Pero no solo eso, lo que este salmo está diciendo es aún, en una lectura cristológica, algo muy profundo. Jesús vino a terminar de hacer su obra de redención en nosotros. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? La obra perfecta de Dios, porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso es cierto, pero en una clave cristológica uno debería decir: yo fui hecho, fui creado a imagen y semejanza de Cristo. Yo fui hecho a imagen y semejanza de Cristo. Entonces es como si de algún modo el Salmo nos remitiera a hacer la pregunta: ¿cuánto de Cristo tengo yo? ¿O cuánto de Cristo no hay en mí? Y cómo Jesús viene y termina de hacer su obra. ¿Cómo lo hace Dios? Dios hace su obra acordándose y ocupándose. Dios hace su obra recordando al hombre, pero también estando cerca de él. Otra relación bíblica está con 1 Corintios 15, 27. Pablo retoma la expresión del versículo 7, todo lo pusiste bajo sus pies, y la aplica a Cristo glorificado y resucitado, situando el cumplimiento del Salmo en un horizonte escatológico, que culminará cuando Dios sea todo en todos. Dominar las fieras interiores. Una de las lecturas espirituales más antiguas y fecundas de este salmo traslada el dominio sobre los animales salvajes al dominio sobre las propias pasiones desordenadas. San Basilio de Cesarea, en una de sus homilías, pregunta retóricamente si realmente dominamos las fieras que llevamos dentro. Las fieras de la cólera, la envidia, la lujuria, la avaricia. Del mismo modo en que el Salmo afirma que nosotros dominamos las fieras exteriores. Esta lectura no contradice el sentido original del Salmo, sino que lo profundiza. El verdadero señorío humano no es solo sobre la naturaleza exterior, sino ante todo sobre el propio corazón. Yo creo que esto es una lectura profundamente necesaria de hacer. El Salmo dice que nosotros dominamos las fieras exteriores, pero los animales que están en nuestro interior también somos capaces de dominarlos. Es la pregunta que se hace Basilio y que es muy valable también para nosotros. Si somos capaces de domesticar un león, un tigre o cualquier fiera, ¿por qué no somos capaces de domesticar las fieras que llevamos en nuestro propio corazón, nuestras pasiones? Yo creo que es una lectura espiritual sumamente importante. La pregunta no se cierra. ¿Cómo así? Hay una pregunta en el Salmo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Es una pregunta que el Salmo formula pero no cierra del todo.
no ofrece una definición técnica ni una respuesta final, sino que deja al ser humano suspendido entre dos polos: la pequeñez frente a la inmensidad del cosmos y la dignidad recibida del cuidado personal de Dios. Vivir esa tensión sin resolverla precipitadamente, sin caer en la autoexaltación orgullosa ni en la desvalorización desesperada, es parte de la sabiduría que propone este salmo. Aquí hago un eco. No hay que caer en ninguno de los dos extremos, ni el extremo de la exaltación de uno, de creerse grande, pero tampoco en una desvalorización de lo que somos. Ni un lado ni el otro, el intermedio. El intermedio. Es fundamental notar que la coronación del hombre no responde a ningún mérito propio. El Salmo no dice que el hombre haya conquistado su dignidad mediante grandes obras, templos, ciudades o conquistas militares. La dignidad humana es ante todo un don. Dios se acuerda, y como recuerda, corona. El ser humano no es grande por lo que construye, sino por la relación que Dios mismo ha decidido tener con él. El Salmo propone la actitud del niño que descubre el mundo cada día con asombro, como un modelo adecuado para relacionarse con Dios y con la creación. No se trata de inmadurez, sino de una forma de inocencia que sabe mirar sin pretensión de dominarlo todo intelectualmente. Simplemente se sabe admirar y alabar. Esa es la actitud que libera al hombre de la rebeldía mezquina y vengativa, porque le enseña a aceptar el mundo y su propio ser, aunque aún no le entienda todo. Qué bonito sería volver a despertar la inocencia en el mirar, el asombrarse, el maravillarse de todo, ver en todo novedad. El canto del Salmo no es en el fondo un himno al hombre, sino un himno a Dios a través del hombre. El ser humano ocupa aquí una función casi sacerdotal. Es quien puede contemplar el cielo, nombrar lo creado y elevarlo en alabanza al Creador. Ninguna otra criatura puede hacer esto. Si el hombre no presta su voz, su corazón y su capacidad de asombro, el universo entero quedaría en un silencio sin alabanza. Y concluyamos con una parte, en esta parte de lo poético: contemplar el cielo. Hay noches en las que basta levantar los ojos para comprender cómo somos de pequeños. Pero hace falta la fe para descubrir algo todavía más grande, que el Dios que sostiene las estrellas sostiene también mi vida. Quizá el milagro no sea que existan millones de galaxias, sino que ninguna de ellas impida al Creador inclinarse sobre cada uno de sus hijos y recordarlo. El cielo revela la inmensidad de Dios, pero Cristo revela la profundidad de su corazón. Yo creo que eso debería de sorprendernos mucho, que un cielo tan gigante, que tantas personas que vivimos, que tantas galaxias que existen en este universo, y Dios no se desencanta ni se olvida de cada uno de sus hijos. ¿Qué nos ofrece este salmo para la vida? El Salmo 8 ofrece una de las bases bíblicas más sólidas para comprender la dignidad del ser humano. En un mundo donde las personas suelen ser valoradas por lo que producen, poseen o consiguen, este himno recuerda que nuestra grandeza no nace del éxito ni del reconocimiento,
sino del hecho de que Dios nos confía un lugar único dentro de su creación. La dignidad humana no es una conquista, es un don recibido. Al mismo tiempo, el Salmo propone una verdadera espiritualidad de la creación. El dominio que Dios entrega al hombre no es una autorización para explotar el universo, sino una misión de custodiar. El ser humano está llamado a gobernar la creación del mundo como Dios gobierna, dando vida, cuidando y haciendo crecer. En una época marcada por la crisis ecológica, esta visión recupera su actualidad. Pero el Salmo 8 también corrige dos tentaciones que acompañan siempre el corazón humano. La primera, la del orgullo, que lleva al hombre a olvidarse de que es una criatura y a comportarse como si fuera dueño absoluto del mundo. La segunda, el desaliento, que le hace pensar que su vida carece de valor ante la inmensidad del universo. El Salmo rechaza ambos extremos. Somos pequeños, pero nunca insignificantes. Somos criaturas, pero criaturas coronadas de gloria por el amor de Dios. Los padres de la Iglesia profundizaron esta enseñanza. San Agustín veía en el hombre una criatura pequeña frente al universo, pero inmensamente grande porque Dios había querido visitarla. San Basilio interpretaba el dominio sobre las fieras como una imagen del combate espiritual. El verdadero señorío no consiste solo en gobernar el exterior, sino en aprender a dominar la ira, la soberbia, la codicia y las pasiones que deforman la imagen de Dios en nosotros. Los padres no leyeron este salmo solo como un himno de creación, sino como un camino de transformación interior. Cada vez que vuelvas a levantar los ojos hacia un cielo estrellado, recuerda que el mismo Dios que sostiene las galaxias también sostiene tu vida. Quizá el mayor milagro del universo no sea la inmensidad de los astros, sino que el Creador de todo, de todos ellos, se acuerda de ti. Salmo 8 comienza contemplando el cielo y termina pronunciando el nombre de Dios. Ese es también el camino del creyente, mirar el mundo hasta descubrir, detrás de toda esa belleza, el rostro del Creador. Quien aprende a contemplar como el salmista, descubre que la verdadera grandeza del hombre no consiste en ocupar mucho espacio en el universo, sino en ocupar un lugar en el corazón de Dios. Porque si el universo proclama la inmensidad de su gloria, el hombre manifiesta la ternura de su amor. Algunas preguntas para orar y reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que contemplé el cielo nocturno con verdadero asombro? ¿Vivo mi dignidad humana como algo merecido por mí o como un don recibido? ¿Conservo algo de la actitud infantil de asombro y descubrimiento ante el mundo? ¿Cómo ejerzo mi dominio sobre la creación? ¿Como cuidado responsable o como explotación arbitraria? ¿Qué fieras interiores, ira, envidia, codicia, me cuesta más dominar? ¿Me siento pequeño ante la inmensidad del universo? ¿Esa pequeñez me angustia o me libera? ¿Qué significa para mí que Jesús haya alcanzado la gloria del Salmo a través del sufrimiento? ¿Mi vida conduce a la alabanza de Dios o suelo quedarme solo contemplando sus dones sin llegar a agradecer a Dios? ¿Cuándo rezar este salmo? Al contemplar un cielo estrellado, especialmente lejos de las luces de la ciudad. Cuando atravesamos momentos de desaliento o baja autoestima, para recuperar el sentido de la dignidad humana propia
o ajena, como un don que nadie puede quitarnos. En momentos de pequeñez o insignificancia, para recordar que Dios se ocupa de cada persona. Como oración de acción de gracias por la creación y por la vida recibida. Cuando reflexionamos sobre el cuidado de la naturaleza y de los animales. Cuando deseamos recuperar una actitud de asombro infantil ante el mundo. Cuando contemplamos a Cristo glorificado, para recordar que la verdadera grandeza humana se alcanza en la humildad, la obediencia y el amor. Antes de tomar decisiones importantes o asumir una nueva responsabilidad. 4 intuiciones que no profundizo, pero que ustedes pueden estudiar. El Salmo 8 es citado en el Nuevo Testamento más que cualquier otro salmo breve. Aparece en Mateo, en Hebreos y en Primera de Corintios, lo que demuestra la enorme importancia que tuvo para la primera reflexión cristológica de la Iglesia. Segundo, el filósofo Emmanuel Kant, al final de su crítica de la razón práctica, escribió que 2 cosas llenaban su alma de admiración: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Una formulación filosófica muy cercana al movimiento mismo de este salmo, que va del cielo estrellado a la conciencia moral del ser humano. Tercero, la expresión obra de tus dedos del versículo 4 ha sido comentada por numerosos autores antiguos como signo de la delicadeza de la creación divina. Tomás de Aquino observó que con los dedos trabajamos con mayor atención y precisión que con toda la mano, sugiriendo que la creación de los astros fue una obra de sumo cuidado y detalle. 4. Este salmo, junto con el relato de la creación en Génesis capítulo 1 y 2, ha sido una de las bases bíblicas más citadas en los documentos recientes de la Iglesia sobre ecología y cuidado de la casa común, precisamente por su visión del ser humano como responsable, no como propietario absoluto de la creación que se le ha confiado. Terminemos con esta oración, pongámonos en pie y recitémosla todos juntos. Señor, dueño nuestro, cuando levanto los ojos al cielo y contemplo la luna y las estrellas que fijaste con tus dedos, me descubro pequeño. Y sin embargo, tú te acuerdas de mí, me sostienes con un amor que no he merecido y me has coronado de una dignidad que solo puede venir de tus manos. Concédeme el asombro de un niño que descubre el mundo por primera vez. Líbrame de la rebeldía que se cree autosuficiente y de la soberbia que olvida que todo es don, y enséñame a cuidar la creación, los animales, las personas y cuanto has confiado a mis manos, no como un dueño, sino como un servidor agradecido. Ayúdame también a dominar las fieras que habitan en mi corazón, para que nada desfigure en mí tu imagen, y haz que toda mi vida se convierta en una alabanza a tu nombre, hasta unirme al canto de toda la creación y proclamar por siempre: Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Buscad silencio, oración y profundidad. Meditemos juntos la belleza de los salmos.